compañeros. Voy a leer, para no desordenar. Décadas ya de feliz y tensa conversación con Horacio. Una conversación que es amistosa y laboral en los últimos años, pero también con sus libros. Presenté cada uno de ellos desde restos pampeanos a su historia conjetural del periodismo. Creo que fui exhibida de uno en un año que publicó dos al mismo tiempo. El Corazón Potenki, la historia de la Biblioteca Nacional. Desde 1999 hasta 2012. Cuando me dice, protesto, pero en el fondo me alegro. Alguna vez discutimos a la salida de una de sus presentaciones, por lo que él comentó sobre lo que yo había dicho. Tanto que no hubo cena posterior. La conversación tiene sus densos hilos y sus hipótesis divergentes, sus momentos de desánimo y su alegría perseverante. Con restos pampeanos pensé que estábamos ante un pensamiento constituido, que allí los temas de las clases de Horacio, su estilo expositivo, la construcción de una lengua ensayística destinada a hacer lugar a todo matiz y a pensarse a sí misma en una atención incesante, estaban consolidadas. Eran luminosos los anteriores libros de Horacio, pero este, el que cerraba la década del 90 y abría su larga presencia en la editorial Polígono, parecía síntesis o culminación. Lo era y no lo era. El estilo estaba allí, pero no la suma de las meditaciones de Horacio. Cada año un nuevo libro y en cada libro una vuelta de una espiral cuya característica no es la extensión, sino la profundidad. El ensayista excava cada vez a mayor hondura, pule esa lengua propia que ha inventado y rodea cada objeto hasta dejarlo exhausto. ¿Qué más puede dar un texto o una situación después que la atraviesa la escritura de González? Y digo, no solo a los libros, también a la velocidad de un artículo para el periódico o un efímero de una intervención oral. Una lee o escucha y parece que el objeto ha sido empujado hasta dar todo de sí. Y se nos presenta pleno por esa lectura y a la vez seco para nuestra escuálida, así percibida en el momento dramático, imaginación. ¿Quién no escuchó en una mesa redonda en la que estaba Horacio al orador siguiente lamentar el brete de hablar después de la demostración de sus eximias artes retóricas? Sin embargo, pocos escritores se rodean de la amistad de otros que escriben. Eso es posible, creo, porque el fondo del pensamiento de Horacio no es la conclusión ni lo que culmina, sino la apertura, lo que abre caminos y no los cierra, una suerte de generosidad muy profunda. Esta lectora fue teniendo una doble impresión cada vez que intentaba pensar el nuevo libro de González, la de culminación y la de falta. Espero cada vez el libro siguiente. Creo recordar, si es que no lo invento ahora, que eso me ocurre desde Perón, Reflejos de una vida. Porque se va anunciando, casi como una narradura secreta de sus libros, una reflexión autobiográfica, presente allí, en el Corazón Potenki, en el peronismo fuera de sus fuentes, y muy especialmente en la conversación con José Pablo Feynman. González despliega una forma pudorosa del género biográfico y al hacerlo permite comprender el pensamiento político, filosófico, como hechura personal y colectiva y al estilo como compromiso vital. En el Perón, Horacio se enfrenta a un objeto difícil. En su pasado está el Facundo. Como en restos pampeanos estaba la radiografía de la Pampa. Horacio, a diferencia de los ensayistas que hicieron esos libros, no procura la mirada directa sobre el objeto, sino la aprehensión de la red de textos e imágenes que debemos interrogar para no ser capturados por la ingenua presunción de los hechos. Tanto lo sabe que oficia como tonterías los modos en que la academia descubre eso, que no estamos, sino ante el orden de los textos, como hacen los conceptos de comunidad imaginada o dimensión de tradiciones. González despliega su énfasis crítico sobre esas ideas, porque ese descubrimiento vino de la mano de una nueva y peligrosa ingenuidad, la de no percibir que esos textos son hechos, que esas tramas comprensivas son las de la experiencia y que al mismo tiempo hay Perón y sus textos, y los textos que lo escriben, y peronismo, y lo que son sus activistas, y sus liturgias, y sus omisiones, y simulacros y tragedias. Perón, reflejos de una vida, es también Perón, reflejos sobre una vida, la del autor. En ese libro están sus libros anteriores, no tanto por el método del cartoneo, el que cultiva el escritor ocioso, que de golpe piensa que puede ahorrar un tramo de sus esfuerzos revolviendo sus escritos previos, sino por el del que cree que antes, en la obra donde estaban esos fragmentos publicados, no llegó a decir lo suficiente, y merece pertenecer a otra composición que revele su sentido profundo. No olvidemos cuán persistente es en nuestro autor
la idea de Lévi-Strauss del pensamiento salvaje como colportage, es decir, como recolección de fragmentos que darán de sí un nuevo sentido cuando sean compuestos con otros. El escritor es, antes que nada, lector, de sus textos anteriores, de los ajenos. Horacio nos escribe al momento del lector que quiere dejar una interpretación definitiva. Dice, por ejemplo, sobre el porvenir es largo de Althusser. Libro conmovedor e incomprensible. Alguien tenía que escribirlo, la última frontera de la vida intelectual del siglo XX. Pero también es alguien que es leído, por otros textos. El capítulo en el que piensa la experiencia de Montoneros, con la cual se liga y se desliga, está centrado en la idea de lectura. Cito Horacio. Los Montoneros, más que leer, eran leídos por una vasta bibliografía de batalla, por un buró de textos que se reunía secretamente en el habitáculo de conciencia de los infantes de la Revolución. Al tiempo que eran leídos, eran lectores, los mejores, porque los textos, si Horacio estaban investidos, eran ellos convertidos en textos vivos. Estas citas muestran un gran tramo coreográfico del libro. Horacio se piensa Perón, desde un nosotros generacional y político. Va a decir, nosotros, dirá, sus seguidores de trajes fiados. Y al mismo tiempo despliega en relación hacia nosotros su idea más personal, la de la escritura política, vivida y dramática, que sostiene algunos libros y lecturas. Cuando digo, nos falta siempre un tramo más de la narrativa autobiográfica de González, pienso en ese tipo de textos, en la maceración de una reflexión de esta índole, en la que el método de lectura se inscribe en una experiencia singular. En las primeras páginas del libro se pregunta por el método. Y yo recuerdo el mejor curso de doctorado al que asistí. Lo daba el profesor Pérez Ocupa. Trataba sobre metodología de investigación. Leímos a Quintiliano y su retórica, las interpelaciones de la emancipación de la canción de Zapotot, la sombría valoración del sacrificio de Demetrio y muchos otros textos. Perseguíamos, pienso, la idea de que el método de estilo son indisolubles porque finalmente el mundo se nos presenta como retórico. Las reuniones eran periódicas, la asistencia perfecta, las concesiones y las hubo nunca eran hacia la jerga que habitualmente se llama investigación. Recuerdo esos días, esos encuentros, con un aire de felicidad. Pero estamos en el Perón que ahora se publica en el 2007. Antes de las disputas por la 125, antes de Carta Abierta, ya en la Biblioteca Nacional. Serían estos hechos porque ese libro no esquiva ciertas advertencias. Hay que hacer algo con el nombre recurrente de Perón en la política argentina, hacer para conjurar su fuerza eficiente y su retorno litúrgico. En ese movimiento es que recuerda al Facundo, invocar al fantasma para escribir, ensayar para evitar que el fantasma reencarnado nos paralice. El método que declara Horacio no es el de la pregunta a alguna esfinge ni la tertulia de un comando celestial al cual pedir auxilio. Es un método lamartiniano. Escribe, este libro encuentra su metodología, si se la pudiese resumir, en la idea del solicitante descolocado, es decir, la petición que saca de cuajo al peticionante, haciéndole ver que al presentarse como la encarnación de un sentido de justicia fundamental, tiene que aceptar el riesgo de una pérdida drástica de sentido. Metodología no es otra cosa que la comprensión de que el problema que se descubre por el solicitante se manifiesta gracias a instrumentos que hay que abandonar, se presentarán descolocados. Solo nos está dado este desajuste, tanto en la práctica política como en el ejercicio del pensamiento. El de saber que nos presentamos con instrumentos mellados, que el otro resultará potente si hace ver precisamente ese déficit. Descolocar es privarse de las clasificaciones, huirse el respiro de la frase hecha, destruir los parentescos evidentes para buscar las afinidades secretas, inventar, construir una ficción con la cual nuestra solicitud pueda ser tramitada. En este sentido, resulta el capítulo de las fronteras de este libro. Comienza así. En el año 1940, dos hombres intentan cruzar la frontera de Francia con España. Y esa coincidencia abre una lectura paralela de Perón y Benjamin. Imposible paralelo, dirá. Podemos percibirlo aún en la respiración de esos nombres, uno cayendo sobre esa voz acentuada que lleva hacia convocatorias y repiqueteos, a una agitación de impulsos subidos, y el otro sobre una idea de tiempo cada vez más apretada, tañida en la figura de la I, preparada para que el tilde mesiánico no golpee, o golpee apenas con un suave toque mudo al que puede llevarnos a pronunciar el nombre en cualquier idioma. Me quedo ahí, en la sorpresa de un párrafo así, en la felicidad de esa escritura.
¿Cómo imagina así? ¿Cómo piensa? Con tantas libertades. ¿Cómo se permite un ensayo que puede indagar todos los planos? Otros, hablo de mí dentro de su supuesto plural, tuvimos que ir hacia la ficción para dar a las palabras la libertad que requería. Horacio no, se mantiene en el ensayo, pero tensando sus fronteras, desconociendo sus regulaciones, abriendo sendas reidoras para las libertades ajenas. Por eso, imagino, muchos amigos suyos se atreven a escribir. Por eso, es decir, por el aire gozoso y libertario que recorre cada uno de sus libros, aún los más críticos y los más melancólicos. Espero cada vez el libro siguiente, aquel en que se enfatizan sus hilos biográficos y ficcionales. En algunos artículos de diarios pensé que estaba ese género cada vez más anunciado. Importa que ese libro venga, pero también que siga ausente. Que lo busquemos en la escena de otros libros, en la trama del ensayo filosófico, en los rincones de la opinión política. Que como lectores seamos capaces del colportage y no los estrictos razonadores mujeres. Leo esto y sé que falta una postdata. Aquella que dice que fueron las clases de Horacio las que me mantuvieron prendada de esta facultad, y la revista que él con otros amigos inventó, el real ámbito de mi escasa formación. Esto es que sin Horacio para mí no hay ciencias sociales.